Entonces él me sujetaba los brazos, me tapaba la boca, me forzaba. Me desperté muchas veces de madrugada con él encima de mí, tapándome la boca, diciéndome, «Quédate callada». Y yo le decía, «No hagas eso, por favor». Él lo hacía igual. «Lo voy a hacer, te lo mereces». Mi infancia estuvo marcada por cosas que hasta hoy creo que se reflejan en mi vida adulta. Cuando tenía entre 3 y 4 años, sufrí un abuso. Por causa de ese abuso, viví años de mi vida escondiéndome. Tengo de esa época como flashes, imágenes sueltas. Hasta los 17 años no se lo conté a nadie. Nadie sabía. Lo guardé sola. Y eso desencadenó una serie de otros eventos que, con el tiempo, explicaban por qué aquella niña era tan inquieta. Vivíamos en el campo, en Extremadura. Mis padres son personas muy trabajadoras. Éramos mi papá, mi mamá, mi hermano y yo. Mi hermana todavía no había nacido. Somos 3 y yo soy la mayor. Mi papá necesitó a alguien para ayudarlo en el campo, y la persona que trajo fue quien me abusó. Como yo era muy chiquita, lo que tengo son como imágenes de sueño. Pero me acuerdo muy bien de esa persona llamándome hacia un establo que había ahí, y fue ahí donde ocurrió el abuso. Después de eso empecé a tener pesadillas, muchas. Creo que hasta los 12 años las tuve todas las noches, y nunca se lo conté a nadie. Mis padres trabajaban mucho y no tenían tiempo para notar que esa niña cargaba algún tipo de trauma. La vida siguió. La persona que me abusó desapareció de mi vida. Hace pocos años me llegó información, a través de gente de mi pueblo natal, de que esa persona había muerto en la cárcel. No sé si es verdad, pero eso fue lo que escuché. Guardé ese secreto hasta los 17 años. Y mientras tanto, por si fuera poco, el matrimonio de mis padres era muy malo. Mi papá era alcohólico. Cuando bebía se volvía muy agresivo. Después del abuso, encima de todo eso, vinieron las peleas de él con mi mamá, la amante que apareció en el medio. Era una vida completamente desordenada, una familia disfuncional. Bebía todos los días, es decir, todos los días se transformaba. Las peleas eran tan violentas que yo, siendo la mayor, me metía en el medio para defender a mi mamá. La última pelea fue la peor. Mi mamá, para escapar de él, me agarró a mí, yo soy la mayor, y salió corriendo de la casa porque él amenazó con acabar con su vida por causa de la amante. En un acto desesperado de querer salvar aunque fuera a una sola hija, salió corriendo conmigo. Eso también me marcó mucho, porque ese día recibió ayuda de familiares y escapó a otra ciudad, dejando a mis hermanos con mi papá. Fuimos a Madrid, a la casa de mi tío. Él vivía en un descampado cerca de un vertedero municipal, y se ganaba la vida recogiendo materiales reciclables. Recuerdo claramente ese tiempo. Vivíamos en una chabola y buscábamos cosas entre los residuos para comer. Mi mamá estuvo conmigo en Madrid 17 días. Recuerdo un día que me marcó especialmente. Yo tenía hambre y no había nada para comer. Mi mamá sacó una manzana de la basura y me la dio. Eso se me quedó grabado para siempre. Creo que tenía entre 7 y 9 años. A los 17 días, unos parientes tuvieron lástima de mi papá y le contaron dónde estábamos. Él fue con mis hermanos, hicieron las paces. Pero no era la primera separación de ellos. Se habían separado varias veces. Esta vez, mi mamá puso condiciones para volver. Además de cambiar, tenía que irse de esa ciudad donde estaba la amante, que era la raíz de todas las peleas. Él aceptó. Así fue como llegamos a Castilla-La Mancha, en 1999, a la ciudad donde todavía vivo hoy. Acá empezó una historia nueva. Llegaron prácticamente sin nada, solo con 3 hijos y valentía. Cambiaron de trabajo, fueron a trabajar en el campo. Fueron años difíciles, pero en el año 2000, mi papá, ya cansado de esa vida de alcoholismo y peleas, llegó a un punto de quiebre. Decidió cambiar y buscó una iglesia evangélica. Recuerdo exactamente el día en que llegó donde mi mamá y le dijo, «Quiero hacerme creyente». Él que antes odiaba eso, que se burlaba, que se decía católico sin pisar una iglesia. Fuimos a esa iglesia, y mis padres están ahí hasta hoy, casi 25 años ya.
Mi papá se transformó, se convirtió en otra persona. Los dos llegaron tan destrozados de la vida, tan cansados, que cuando entraron ahí se lanzaron de lleno. Mi mamá primero. Ella siempre fue muy centrada, muy calma. Se lanzó de cabeza, como yo digo, a los brazos de Dios. Mi papá un año después. Todavía tenía recaídas, pero al año también se entregó. Y ahí la vida mejoró mucho. Las peleas se acabaron, el alcoholismo también. Pero yo era una niña con mucha herida. Le atribuía a mi papá todo mi sufrimiento de la infancia. Además de haber sido abusada, pensaba que él era culpable. Me preguntaba cómo nadie vio lo que le estaba pasando a esa niña de 3, 4 años. Recuerdo los detalles de lo que el abusador hizo conmigo, el asco que sentí. Hoy tengo 37 años, pero si cierro los ojos todavía puedo sentir lo que sentí en ese momento. El pánico, el terror. Y aunque le achacaba todo a mi papá, nunca lo traté mal. Al contrario, siempre busqué estar cerca de él, porque de alguna manera me sentía protegida. Incluso viendo su transformación en la iglesia, yo tenía mucha rabia por dentro. A los 14 o 15 años, ya en la iglesia, me convertí en una niña muy activa. Me encantaba ayudar, participar, tenía cargos, responsabilidades, y soñaba con ser esposa de pastor. Miraba a los pastores de esa iglesia, una iglesia conocida a nivel mundial, y pensaba, yo quiero ser como la esposa de ese pastor, qué elegante, qué bien hace todo. Me lancé de cabeza a eso, pero en la escuela yo era otra persona, tenía mucha rabia adentro, mucha tristeza, mucha revuelta acumulada, y la descargaba ahí, peleaba, insultaba, era terrible. En la iglesia era la niña quieta y buena. En algún lado tenía que descargar lo que cargaba. Con 14 o 15 años conocí a mi primer novio, también de la iglesia. Con él perdí la virginidad. Cuando mi papá lo descubrió, se puso furioso y habló de echarme de la casa. En ese momento yo, con toda esa revuelta adentro, aproveché la oportunidad. Si me daba la opción de irme, yo me iba. Y me fui, a vivir con ese chico. No duró mucho, unos 7 u 8 meses. Después volví con mi papá, le pedí disculpas, él me regañó pero me recibió. Y yo volví a la iglesia, volví al proyecto, con los ojos brillando de nuevo. Esa vez sí estaba enfocada, quería casarme con un pastor. Tenía 16 años, y en la iglesia donde estaba no había chicos de mi edad ni pastores solteros. Pero yo ya me había metido esa idea en la cabeza. Quiero ser esposa de pastor, cueste lo que cueste. Y eso casi me cuesta la vida. Un día iba camino al trabajo. Desde los 12 años yo trabajaba y no paré nunca. En esa época cuidaba a una señora de 80 años. De mañana iba al colegio, de tarde ayudaba a mi mamá y de noche dormía con ella. Siempre el mismo recorrido, durante años. Ese día en particular, mientras iba por la calle, había un hombre parado repartiendo volantes. Al pasar cerca, él se acercó, se presentó, dijo que era pastor de una iglesia cercana, que yo conocía, y me dio el volante. Le dije, gracias, pero ya soy de tal iglesia. Cuando le dije eso, ese hombre quedó deslumbrado. Empezó a caminar a mi lado. Yo estuve en esa iglesia 12 años, hoy soy pastor en otra. Yo iba caminando seria, respondiendo escueto. Me preguntaba si había leído tal libro, si había hecho tal cosa, y todo lo que mencionaba, yo ya lo había hecho o leído. Me acompañó hasta la puerta del trabajo. Me dijo su nombre y que era soltero. Antes de que yo entrara, me preguntó si le podía prestar un libro. Sin imaginar que realmente lo haría, le dije que sí. ¿Dónde vivís? Te lo dejo. Y yo, con toda la inocencia del mundo, le di mi dirección. Al día siguiente, cuando llegué a casa después del colegio, mi mamá me esperaba en la puerta con un libro en la mano. El pastor de tal iglesia pasó y dejó esto para vos. Me dijo, ¿de dónde conoces a ese hombre? Le expliqué. Y mi mamá dijo, vino, dejó el libro y dijo que se va a casar con vos. Abrí el libro. Había una dedicatoria preciosa, muy romántica. Decía que se había enamorado de mí en el momento en que me vio. Él me había preguntado la edad.
Yo tenía entre 16 y 17 años, y él ya tenía 25, 12 años mayor que yo. Cualquier niña que soñara con casarse con un pastor, como era mi caso, hubiera quedado encantada, y yo quedé. En esa época no había redes sociales ni celular como ahora, así que no tenía cómo contactarlo. Al día siguiente, volviendo del trabajo, ahí estaba él otra vez en la calle. Pero esta vez no estaba solo. Tenía a su lado a una niña pequeña, de 1 año y 8 meses, caminando. Me acerqué y la saludé. ¿Quién es esta cosita? Es mi hija. Me enamoré primero de la nena y después del padre, así de simple. Soy una persona que ama a los niños. Donde voy, los niños se me acercan. Ella se abrazó a mi pierna, así, pequeñita. Todavía me acuerdo de la ropa que llevaba puesta. Él me contó una historia muy triste. Era divorciado. La mamá de la nena lo había traicionado y lo había abandonado, dejándole a la hija. Había venido de una ciudad a 500 kilómetros de ahí para hacer la obra de Dios, y vivía en una pensión compartida con más personas, pasando dificultades para mantener a la nena. Hoy, con la experiencia que tengo, jamás le habría tenido lástima a un hombre con esa historia. Pero en ese momento era una chica inocente. Sentí pena de la nena, y le dije, si querés te la cuido yo. Al día siguiente, sin avisarle a mi mamá, fui al colegio, y cuando llegué a casa le dije, mamá, ese pastor tiene una hija, y voy a cuidarla por las tardes porque no tiene con quién dejarla. Mi mamá, con un corazón todavía más grande que el mío, dijo que estaba bien. Él trajo a la nena, y cuando llegó a mi casa, todos, mis padres, mis hermanos, quedaron encantados con ella. Al segundo día ella me llamó mamá. Yo iba a cumplir 17 años la semana siguiente. Era una nena muy necesitada de afecto, lejos de su mamá. Mi familia la adoptó al instante. Llamó a mi papá abuelo, a mi mamá abuela, a mis hermanos tío y tía, y yo ya era su mamá. A los 3 días de conocernos, él me pidió que fuéramos novios. Yo acepté, contra la voluntad de mi papá, que desde el principio desconfió de él. Papá es papá, tiene radar. Pero yo estaba convencida. Es pastor, papá. Está criando a su hija solo. Vino de lejos a hacer la obra de Dios. Es un hombre bueno. Mi papá me dijo, ya tuviste problemas con un novio antes, saliste de la iglesia. Ahora presta atención. No le escuché. La verdad es que no me enamoré de él por guapo, no lo era. Me enamoré de la idea de ser esposa de pastor. Era una chica, tenía 16 años. Para mí los pastores eran superhéroes, seres ungidos por Dios. Y yo quería servir a Dios con toda mi alma. En menos de un mes me pidió que me casara con él. Poco tiempo después nos comprometimos. Yo dejé mi iglesia, donde me había criado, donde mis padres y hermanos están hasta hoy, y me pasé a la de él. Me presentó ante el líder, que me aceptó porque yo no tenía un pasado oscuro. Y todo eso en menos de un mes. Un día, habiendo cumplido ya los 17, tuve como una crisis de pánico. Siempre las tenía después de las pesadillas. Me desperté muy mal, y esa tarde me encontré con él. Le conté del pesadillo. Él fue envolviéndome con preguntas, hasta que le confesé que había sido abusada en la infancia. Él, siendo pastor, pensé que podría ayudarme. Me abracé a él llorando. Me dijo que me iba a ayudar, que el secreto estaba guardado con él. Al día siguiente llegué a casa después del colegio, y lo encontré ahí, sentado con mis padres. Les había contado todo. La misma persona que la noche anterior me había abrazado y dicho que guardaría mi secreto, lo había revelado sin mi permiso. Era mi historia, era mi vida, y si algún día iba a contarlo, tenía que ser yo quien decidiera cuándo y cómo. Me sentí más avergonzada todavía. Cuando lo enfrenté y le pregunté por qué lo había hecho, me dijo, quería ayudarte. Cuando te cases conmigo, necesitas estar libre de esos traumas, libre de esos miedos, para ser una buena esposa de pastor. Hoy veo que era un manipulador, pero yo tenía 17 años, y le perdoné. Con 3 meses de noviazgo, nos casamos. Mi papá hizo la fiesta dentro de sus posibilidades, algo sencillo, pero lindo. El 25 de diciembre, en Navidad.
Solo conocí a los padres de él el día del casamiento porque vivían en un pueblo del interior de Castilla. El papá de él llegó quejándose de todo desde el primer momento, de la comida, de la fiesta, de tener que quedarse en casa de mis padres. La mamá de él, en cambio, es una persona excelente. Después de casi 18 años de casada con ese hombre, no tengo nada malo que decir de ella. Ella también sufrió mucho por culpa de su propio marido, que es peor que el hijo. El día antes del casamiento ocurrió algo que hoy veo como la señal más grande que Dios me pudo haber dado para salir corriendo. Íbamos caminando hacia la casa de una amiga de la iglesia, cuando se cruzó con nosotros un miembro de su congregación. El chico me saludó, yo le respondí, hola, con una sonrisa, porque soy así, comunicativa, siempre lo fui. Y en ese instante, mi prometido me dio una cachetada tan fuerte que me mareé. Me quedé en shock. ¿Un accidente? No. Me miró con los ojos desorbitados y me dijo, mientras vivas a mi lado, nunca más le sonreís a otro hombre. Me eché a llorar sin parar. Me insultó, me llamó de todo. Yo intentando calmarme porque si llegaba a casa llorando, mi papá nunca me hubiera dejado casarme con él al día siguiente. Y entonces, en un momento de locura total que hoy no me puedo perdonar, le pedí disculpas. Perdóname, amor. Y él se calmó, me abrazó, me dijo, te perdono. Me convencí de que yo estaba equivocada. Hoy me da rabia de mí misma cuando pienso en eso. Si fuera la Ana de hoy, hubiera llamado a la policía en ese momento. Al día siguiente nos casamos. Fue una fiesta sencilla, como mis padres podían. Y llegó la luna de miel, que fue horrible. Él tenía eyaculación precoz, algo que descubrí esa noche, y después de cada intento se encerraba en el baño por horas. Ya en esa época había celular. Años después entendí qué hacía en el baño. Al segundo día de casados, nos mudaron a otra ciudad cercana, porque la iglesia lo transfirió. Ahí me di cuenta de que ya no podía trabajar, era la esposa del pastor. Primera vez que me alejaba de mis padres. Llegué a esa iglesia pequeña con mucha alegría. Las personas nos recibieron muy bien. Pensé, mi sueño se cumplió. Pero al tercer día de casada, a las 3 de la madrugada, él me sacudió. Levántate, vamos a orar a la iglesia. Yo medio dormida. Pero tengo sueño. Sos esposa de pastor, o no quería serlo. Envolví a la nena en una mantita. Ella ya tenía casi 2 años. Y fuimos caminando hasta la iglesia a orar hasta que amaneció. Al cuarto día hizo el primer culto. Vinieron los miembros a saludarnos. Un señor de la iglesia, de los que ayudaban, se acercó y me dio la mano. Bienvenida, pastora. Solo eso. Cuando llegamos a casa, él cambió de cara. Sin decir palabra en el cuarto, me agarró del pelo y me dijo, ahora te voy a enseñar. Y me pegó. Golpes en el estómago, en la espalda, donde no se ve. Me tiraba a la cama, me insultaba, me preguntaba si me gustaba agarrar la mano de otros hombres. Llegó un momento en que paró. Y yo, otra vez, le pedí disculpas. Él lloró, me pidió perdón, dijo que había perdido la cabeza, que si yo era buenita no iba a hacerlo más. Y yo, no, no voy a conversar con ningún hombre de la iglesia. Tenía 17 años. Él, 12 años mayor, lleno de maldad. Y me abrazó. Esa noche sentí un asco que no puedo describir. Amanecí con golpes morados en las costillas y en la espalda, mechones arrancados del cabello. No podía contarle a mis padres. Él era pastor, acabábamos de casarnos. Cuando se lo encaré me dijo, te lo mereciste. Le dije que no iba a tolerar que me pusiera una mano encima. Cuando dije la palabra divorcio, me pegó de nuevo, y me dijo, nunca más, mientras vivas, pronuncies esa palabra. Solo te podés divorciar si me traicionás, o si me muero. Y entonces, metió la mano donde más me dolía, en la fe. Me dijo que si me divorciaba me iba al infierno. Abrió la Biblia. La mujer sabia edifica su casa, la necia la derriba. Ese versículo lo escuché durante los 18 años que estuve con él. No sos sabia, querés destruir tu matrimonio.
Con solo portarte bien, con no ser una fulana, alcanza. Y yo me sentí culpable otra vez. Le creí. Tenía terror del infierno. Me quedé. A los 15 días de casados ya mi vida era un caos total. Vine de una casa con estructura, mi papá transformado, mi familia unida, y caí en el infierno. 15 días, y creo que hubo peleas 14 de ellos. Si llegaba atrasada con el almuerzo, volcaba las ollas. Me decía que no servía para nada, y encima quería sexo todos los días, aunque durara 3 segundos. Y cuando yo me negaba, me hacía la noche imposible. No me dejaba dormir, me insultaba, me amenazaba. El día que no me das, lo busco en la calle. Yo le decía, ¿cómo? ¿No sos pastor? Y él, no sabes nada de la vida. Así fue como comenzamos a movernos de ciudad en ciudad. En total, en los casi 18 años que estuve con él, viví en 18 ciudades distintas de España. Siempre el mismo ciclo. Él peleaba con la liderazgo de la iglesia porque era demasiado bueno para ese lugar. Nos mandaban a otra parte, y vuelta a empezar. Con casi un año de casada, hubo un día que me encontré con la mamá de su hija. Hasta ese momento yo creía la historia que él me había contado, que era una mujer que lo había traicionado y abandonado a la nena. Pero cuando esa mujer bajó del autobús y abrazó a su hija, la nena que llevaba casi un año sin ver, yo vi una mujer destruida. No era el monstruo que él describía, era un abrazo de alivio, de dolor, de amor verdadero. Ella me agradeció por cuidar a su hija y me dijo, no puedo llevarla. Él ganó la custodia con testigos falsos, con dinero de la iglesia. Me pidió que siguiera cuidándola. Le prometí que sí. Subió al autobús de vuelta a Barcelona, de donde había venido solo para ver a su hija 15 minutos. Hoy somos amigas. Es una persona maravillosa. Y ese día empecé a ver la otra cara de él. Mientras tanto, yo quería ser madre. Pensaba, con la ingenuidad de mis 18 años, que si tenía un hijo, él cambiaría. Tuve un embarazo que perdí a los 2 meses, pero seguí intentando. Hice una oración a Dios. Señor, quiero un hijo varón. Si me lo das, se va a llamar Emmanuel Felipe. Y me olvidé de haberlo pedido. Cuando le conté del embarazo, con el test en la mano, tan feliz, él volcó la mesa. Dijo que no quería más hijos, que la iglesia no crecía y yo iba a arruinarle con una panza. Y agregó, estoy seguro de que ese hijo no es mío. Me lo dijo durante todo el embarazo. Yo lo ignoré como pude y disfruté la espera con mi familia. Mi hijo nació sin problemas, de parto natural, gordito. Él llegó al hospital horas después del nacimiento. Cuando fue a anotarlo al registro civil, le dije el nombre que yo había elegido, Emmanuel Felipe. Volvió con el certificado de nacimiento, y el nombre era otro. Cuando le reclamé me dijo, yo soy el padre, soy el hombre de la casa, el nombre es ese. Aunque el nombre que puso también es lindo, el de mi hijo es precioso, nunca lo llamé por su primer nombre, no fue el nombre que yo elegí. La vida siguió en ese infierno, las peleas, los golpes, los insultos. Él que en la iglesia era el mejor hombre del mundo, mi digna y maravillosa esposa, decía desde el púlpito señalándome, y en casa me trataba de fulana. Siempre los golpes donde no se veían, estómago, espalda, costillas. Intenté pedir ayuda al liderazgo de la iglesia 2 veces. ¿Saben lo que me respondieron? La mujer sabia edifica su casa. Nadie me ayudó. No querían tener un pastor divorciado. Las metas financieras de la iglesia no se cumplían, y él me culpaba. No llegué a la meta porque vos sos una endemoniada. No orás de madrugada, no haces ayuno. Me hacía ayunar 3 días sin comer ni beber. Me despertaba a las 3 de la madrugada a orar. Me decía que si no quería quedarme con él, que mi cuerpo era suyo, que tenía derecho a hacer lo que quisiera con él. Esa frase la escuché hasta el hartazgo. Llegué a intentar suicidarme 3 veces mientras estaba con él. Una vez tomé 90 pastillas. Otra vez intenté tirarme delante del auto cuando él arrancó. Pudo frenar a tiempo. Y la tercera fue en el puerperio de mi hija menor. Cuando mi hijo tenía unos 5 o 6 años, quedé embarazada de nuevo sin haberlo planeado. Me desesperé.
Llamé a mi mamá llorando. Mamá, iba a separarme y quedé embarazada. Pero Dios tiene sus tiempos. Esa nena vino a este mundo preciosa, inteligente, autodidata, la mejor alumna de su escuela. Va a cumplir 11 años. Creo que ella vino con una misión, acompañarme. Pero durante el embarazo, yo estaba con una depresión que no sabía que era depresión. El parto fue una emergencia. Llegué al hospital con presión 18 de 9 y preeclampsia, vomitando. El médico dijo, le sacamos a la nena ahora. Nació 15 días antes de tiempo, y aproveché para pedirle al médico que me ligara las trompas. Él aceptó. Cuando mi bebé tenía 15 días, él fue a celebrar una boda, y llegó a la medianoche. Con la nena que lloraba sin parar, y mis otros 2 hijos dormidos en la cama, yo sola en el 9º piso, con los puntos de la cesárea todavía, abrí la puerta de vidrio de la terraza. Me asomé. Por un momento pensé en saltar. Puse el pie izquierdo en el vano. Y fue como si Dios me hablara. ¿Y tus hijos? Él no los va a cuidar. Miré hacia adentro, los 3 dormidos en la cama. Tuve miedo. Y me alejé. Cuando llegó él, al otro día me llegó a la iglesia con los puntos abiertos. Quería hablarme. Me dijo, cuando me senté, que la noche anterior, llevando a una de las mujeres de la iglesia de vuelta a su casa, la esposa de su mejor amigo, había quedado con ella dentro del auto. Lo que más me impactó no fue la traición en sí, fue lo que dijo después. Te traje a la iglesia porque acá estás obligada a perdonarme. Abrió la Biblia. La Biblia dice que hay que perdonar 70 veces 7. Y cuando pregunté por qué me confesaba eso, me respondió, porque esta iglesia factura mucho dinero al mes, no la voy a perder. Ese día se me cayó la venda de los ojos. Entendí que el foco de él nunca fue Dios, siempre fue el dinero. Miré a mi alrededor y empecé a atar cabos. Los coches de lujo de los pastores, los números que no cuadraban. Esa noche le dije a Dios, necesito salir, no sé cuándo ni cómo, pero necesito salir. Al mes, la iglesia descubrió que los números no cerraban. Lo removieron de su cargo. Él tenía bajo su liderazgo a 10 pastores y 11 iglesias. Le ofrecieron una más pequeña. Él, con su soberbia, no aceptó descender de nivel. Entonces tomó el dinero que había ido acumulando, yo no tenía acceso a eso, y decidió abrir su propia iglesia. 3 meses en una ciudad del interior, fracasó. Volvimos a Guadalajara. La iglesia fue hundiéndose, y ahí fue cuando Dios empezó a responder mis oraciones de una manera que no esperaba. Llegó a la iglesia, que ya tenía poquísima gente, una costurera. No nos conocía. Le gustó el lugar y se quedó. Se acercó a mí y me ofreció enseñarme a coser. Cuando le fui a decir a él que quería aprender, tuvo un ataque de furia, volcó la cama, rompió el armario. «¡No vas a hacer eso!», le dije. «Sí voy». Y fui. Ella me enseñó. Mi mamá me prestó la tarjeta para comprar máquinas. Monté mi taller. Mi hija mayor, la del primer matrimonio de él, que ya tenía 15 años, aprendió a coser conmigo. Las 2 abrimos una confección juntas. Y empecé a ganar mi propio dinero. Cuando cobré mi primer sueldo en 17 años, dije, Dios mío, es mi dinero. Y asumí todos los gastos de la casa. Alquiler, colegio privado para los chicos, comida. Él ya no hacía nada. Se quedaba mirando Netflix todo el día, y a la noche predicaba para 30 personas. Llegó la pandemia, cerró todo. Pensé, ¿y ahora? Dios me dijo, hacé mascarillas. Salí corriendo, compré tela, empecé a hacer mascarillas. Conseguí un proveedor. Mi hija y yo trabajábamos hasta las 2 de la mañana, él en el sillón mirando series que yo pagaba. Conseguí un cliente grande, el primo de él, que vivía en Madrid, que me compró un lote importante. Con ese dinero pagué el alquiler atrasado. Una noche, cuando ese primo vino a buscar el pedido, él enloqueció. Me acusó de tener un affair con el primo. Me insultó toda la noche, me dio patadas. Con esa patada se me reventó una vena en la pierna. La marca la tengo hasta hoy. Antes de que ocurriera todo eso con el primo,
Me había confesado otra traición, su segunda, pocos días antes de que empezara la pandemia. Fue con una mujer de la iglesia. Me dijo, perdóname. Y yo lo perdoné, no porque quisiera, sino porque las peleas eran demasiado agotadoras. Una noche, después de que él me insultó y me pateó, mientras él dormía, hablé con Dios. Le dije, la primera vez me sacaste y yo volví, pero esta vez si salgo, no vuelvo. De mañana, cuando él se levantó como si nada hubiera pasado, siempre lo hacía así, se despertaba, me daba un beso en la frente. Buenos días, amor. Le preparé el desayuno sonriendo. Por dentro estaba muerta de miedo. ¿Vas en coche? No. Qué bien, te hago un café. Lo hice sonriendo. Se fue a la iglesia. Desperté a mis hijos. Levántense, nos vamos. ¿A dónde, mamá? Levántense. Metí las máquinas del salón en el auto. El auto era mío. Les puse a los chicos y les dije, se acabó, nunca más van a pasar por esto. Salí de la cochera. La iglesia quedaba en la misma calle. Lo vi, pero estaba mirando para el otro lado. Arranqué, tiré la llave por dentro del portón, fui a los colegios a pedir los documentos de transferencia, apagué el celular y tomé la carretera hacia Castilla-La Mancha. Manejé unos 300 kilómetros. Cuando paré y encendí el celular para llamar a mi mamá, tenía 349 llamadas perdidas de él. Atendí. Me dijo, ¿dónde estás, fulana? Le respondí, estoy libre. Dijo que me iba a matar, que iba a contarle a todos que yo había robado de la iglesia. Le dije, haz lo que quieras. Y manejé hasta mi ciudad. Cuando llegué a lo de mis padres, mi papá me dijo, nunca debiste haberte ido de acá. Hice la denuncia, inicié el divorcio, pagué todo yo. Él no quería firmar, pero al final accedió cuando acordé retirar la orden de protección. Él nunca vino hasta acá. Intentó volver varias veces durante los años siguientes, pero lo bloqueé en todo. La pensión la paga como quiere, pero gracias a Dios nunca la necesité. Seguí trabajando. La hija de él, mi hija, se vino conmigo. La terminé de criar yo. Hoy tiene 22 años, está haciendo odontología. Mi hijo tiene 17. La menor va a cumplir 11. Y yo trabajando, estudiando, empecé la facultad. En esos 5 años después del divorcio me profesionalicé. Me reconecté conmigo misma. Aprendí que servir a Dios no requiere estar dentro de una institución como yo estaba. Hoy voy los domingos a una iglesia diferente, una iglesia donde me siento libre. En 2023 conocí a un hombre maravilloso, también de la iglesia. Nos casamos. Una persona de Dios de verdad. Y Dios me dio el privilegio de conocer el amor de verdad, por primera vez en mi vida. Pero la vida me volvió a golpear. A los 10 meses de casados, él falleció. Un accidente trágico. Hace casi un año de eso. Me vi en el suelo de nuevo, pero de una manera diferente. Esta vez caí sabiendo lo que era el amor. Le pregunté a Dios, ¿por qué estuve 17 años sufriendo en ese matrimonio? Y ahora que conocí a alguien bueno, a los 10 meses me lo llevas. Sufrí mucho. Cuando él falleció, pensé que me iba a morir con él. Pero me mantuve firme. Dios me honró con ese tiempo que tuvimos. Y casi un año después, conocí a una persona con una historia parecida a la mía. De duelo, de pérdida. Y estoy empezando de nuevo, de un modo diferente, más liviano. Con toda la mochila que cargo, pero liviano. Creo que Dios puso a esa persona en mi vida para decirme, no solté tu mano, estoy con vos. Para las mujeres que me están leyendo, Dios va más allá de la placa de cualquier iglesia. Dios no suelta nuestras manos, aunque pensemos que estamos solas. Dios restituye. Yo lo experimenté cuando conocí a mi marido fallecido. Fuimos muy felices, aunque fue poco tiempo. No sueltes las manos del Señor. Yo tenía todo para corromperme donde estaba, todo para rebelarme y no querer saber nunca más de una iglesia. Pero aprendí que la institución no es Dios. Hoy voy los domingos con mi novio, que también tiene una historia de superación.
Es una persona buena que Dios trajo a mi vida cuando yo no lo esperaba. No te rindas. No renuncies a tu vida. No renuncies a tu fe. Volvé a empezar todas las veces que haga falta. Porque Dios no suelta tu mano. Esa es mi historia.